Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia seré el encargado de guiaros por estos senderos. Buenas tardes una vez más, Baelia. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos y feliz año nuevo gregoriano 2014. Deseamos que este año que entra sea fructífero y tremendamente divertido, porque para Encrucijada Pagana, bajo la protección de la diosa Eris, el 2014 promete traer unas cuantas sorpresas a todos nuestros oyentes. Bienvenida, Eris. Bienvenida de nuevo, Eris. Y como ya adelantamos en nuestro Facebook, hoy Encrucijada Pagana regresa a Sardañola Radio más romana que nunca. Y es que hoy viajaremos a la antigua Roma y conoceremos los orígenes y principios de una de las religiones paganas más extendidas de la antigüedad, por toda Europa. También nos remitiremos a los orígenes míticos de Roma con la historia de Rómulo y Remo, los descendientes de Eneas. Por último, os presentaremos la campaña ecológica pagana Aprovecha el viaje y nuestra agenda pagana con las actividades que se realizarán. Así que, queridos paganos y no paganos, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. ¡Empezamos! Hoy, Encrucijada Pagana se encomienda a los antiguos dioses de Roma y emprende su viaje en el tiempo para traer a nuestros oyentes la historia de la religión de este pueblo. Toda la cultura mediterránea pagana es inconcebible sin la presencia de Roma, por lo que hoy mi compañera Baelia, buenas tardes Baelia, Buenas tardes. será la encargada de explicarnos los orígenes de esta antigua religión, la religión romana. Baelia, creo que antes de que nos expliques en qué creían los primeros romanos, podrías situarnos y explicar a nuestros oyentes de dónde proviene este pueblo. Vale. Los orígenes de Roma se remontan a los pueblos latinos. Los latinos eran una etnia de origen indoeuropeo que vivía en la región del Lacio. Este pueblo tenía una economía agropecuaria y se organizaban en pequeños poblados. Era una sociedad patriarcal en la que el jefe del poblado era el encargado de hacer de líder y de sacerdote. Cubría los dos roles a la vez. Los latinos tuvieron un marcado contacto con griegos y etruscos, que afectaron tanto a su forma social como a su religión. Fue este contacto el que hizo que surgiera el pueblo romano tal y como lo conocemos hoy en día. ¿Y este pueblo primitivo, qué religión tenía? ¿Cómo era la religión romana primitiva en sus orígenes? En un origen, la religión romana primitiva era una religión animista. En sus estadios originales, el universo simbólico estaba estrechamente vinculado a la naturaleza, de modo que, aunque no se reverenciaran como divinidades, los animales, plantas y lugares eran identificados como una manifestación de la divinidad. Algunos autores hacen corresponder esta idea con el término numen. Asimismo, los dioses no están completamente definidos. La mayoría tiene un sexo marcado, pero no hay señales de antropomorfismo. Antropomorfismo. Eris. Eris aún no toca. Entre los dioses más importantes destacan Júpiter, que fue la divinidad principal, y Marte. Por otro lado, algunos reyes míticos del Lacio fueron divinizados también. Sería el caso de Jano, Saturno y Fauno. Estos se representan en ocasiones siguiendo el rol del héroe civilizador, pero también remiten a una época anterior, ya que viven en un ambiente salvaje, se asocian a elementos preagrícolas y su aspecto conserva a menudo rasgos zoomorfos. Y ahora que has hablado de los dioses, en un origen, ¿qué dioses eran los más importantes y cómo se les rendía culto? ¿Qué dioses principales había? Los dioses y diosas más importantes para los latinos eran los dioses que más adelante se llamaron di indigetes. Los di indigetes eran los dioses romanos indígenas, aquellos que no habían sido adoptados de otras culturas. Estos, los que se adoptaban de otras culturas, se llamaban los di novensiles y eran principalmente dioses de la agricultura, la guerra y las actividades cotidianas. Como ya hemos dicho, estos dioses no tenían una forma humana al principio, ya que la adoptarían después, y sus funciones abarcan desde lo más pequeño y particular, como por ejemplo Jano o Llano, es dios de las puertas, y también de los principios y los finales. Y luego va desde de estas cosas tan concretas a lo más grande y general, como Quirino, que era el dios de la guerra. Entre los dioses más importantes destacan Júpiter, como dios del cielo, Marte, como un dios que en origen era un dios de la vegetación y posteriormente pasó a ser un dios guerrero y se identificó con el Ares griego. Quirino era un dios guerrero de origen sabino. Vesta, diosa del fuego del hogar, Jano, dios de los portales y, como hemos dicho, de los inicios y finales, y Venus, una diosa de fertilidad protectora de los huertos, entre otros muchos. A la cabeza del panteón primitivo estaba Júpiter, Quirino y Marte, que más adelante, y con el sincretismo griego, se sustituyeron a Marte y Quirino por Juno y Minerva. ¿Y sabemos algo del sacerdocio romano en su época más temprana? Entre los colegios sacerdotales de la antigua Roma
encontramos algunos que nos remiten a la época de los cultos primitivos y nos permiten conocer el sacerdocio en sus épocas más tempranas. El caso de las sacerdotisas vestales resulta interesante en ese aspecto porque presenta particularidades que no aparecen en otras culturas del mundo clásico. Las vestales y su culto hacen referencia al hogar, y se supone que es un culto que traspasó el ámbito privado y doméstico hasta llegar a un nivel que afectaba a toda la comunidad. En un principio parece ser que las vestales fueron 3, pertenecientes a tribus consideradas descendientes de Rómulo. Eran reclutadas entre los 6 y los 10 años por el monarca y ya luego en época republicana serían reclutadas por el pontífice Máximo. La principal función de las vestales consistía en vigilar el fuego sagrado en el templo de Vesta, que parece ser un reflejo de la antigua cabaña circular de los Lacios, un templo que no había sido consagrado por los augures. Al parecer, la virginidad de las sacerdotisas vestales provenía del hecho de que en el primitivo hogar romano era la hija más joven la que se ocupaba del fuego, ya que el resto de habitantes se ocupaban de otras tareas. De todos modos, su virginidad no les impedía participar en los festivales y rituales dedicados a la fertilidad. Está bien, eso está bien. Cumplían varias funciones. Si el fuego se apagaba, la culpable era castigada con la muerte. Y este fuego se tenía que volver a encender de manera ritual, frotando 2 pedazos de madera procedentes de un árbol félix, que era una especie de árbol concreta. Por otro lado, a favor de la antigüedad del culto, percibimos que el animal sagrado de Vesta era el asno, animal mediterráneo, en lugar del caballo traído con las migraciones indoeuropeas. Las vestales se encargaban también de la preparación de sustancias rituales, como por ejemplo el muries o la mola salsa, empleada en las inmolaciones de las lupercales. Así podemos decir que las vestales y su culto representaban una sacralización del ámbito familiar y una noción de hogar comunitario que se haría extensible posteriormente al Estado. Las vestales constituyeron uno de los principales colegios sacerdotales en Roma. Entre estos encontramos también las sodalitates. Se trata de un conjunto de sacerdocios a los que se atribuye un origen muy antiguo, los rituales de los cuales se enmarcan en un contexto primitivo. En sus orígenes encontramos una organización de tipo gentilicio, o sea, sus miembros no eran electos, sino que pertenecían a un clan concreto. Su intervención en el culto es muy puntual, de manera que a menudo se restringía a conducir un ritual concreto del ciclo anual. O sea, sería como sacerdotes muy, muy, muy especializados. Uh-huh. Con todo, debido a la antigüedad, gozaban de una gran consideración. Entre estos sodalitates, por citar algunos ejemplos, encontramos los salii, que son sacerdotes vestidos como los antiguos guerreros lacios que se encargaban de los rituales de preparación para la campaña militar en primavera y cuando terminaba en otoño también. Destaca en este culto la danza y el canto de himnos en un latín muy arcaico a diversas divinidades, como serían Marte, Jano y Júpiter principalmente, golpeando los escudos sagrados o anquilia, el original de los cuales se creía que había caído del cielo. También los fratres arbales, que se encargaban del culto a Dea Día, eran sodalitates, ¿no? La Dea Día era una antigua divinidad de carácter agrario. Los rituales de los arbales no tenían una fecha prefijada y no aparecen en el calendario de festividades. Estos sacerdotes llevaban a cabo un culto relacionado con la muerte, entre comillas, y el renacimiento, entre comillas, del grano, ¿no? Íntimamente ligado al ciclo de la cosecha. Al igual que los salios, los arbales hacían procesiones, si bien estos llevaban coronas de espigas, danzas y canto de himnos, invocando en este caso a los Lares, a Vesta, a Jano, a Flora y algunas deidades indeterminadas, siguiendo la fórmula del sive Deus, sive Dea. Hay una cosa que tengo que decir a nuestros espectadores, es que los fratres arbales hicieron el seminario pagano. Porque siguen la muerte y el renacimiento del grano. Ya está. Después de este pequeño apunte que nuestros oyentes, si quieren... Está bien. Yo pensaba que ibas a explicar qué era lo del sive Deus, sive Dea. No, también no voy a explicar eso, pero bueno, a nuestros oyentes decirle que el seminario pagano, una de las cosas que se trató fue el ciclo de la semilla y cómo ésta muere y renace constantemente. Y bueno, respecto al sive Deus, sive Dea, significa literalmente sea Dios, sea una diosa. Viene a decir que los romanos, cuando no, tenían un ritualismo muy marcado, y es que cuando desconocían por completo si la divinidad que se encargaba de un asunto era un dios o una diosa, pues utilizaban esta fórmula para lanzar al aire la oración y no ofender a la divinidad en concreto. Un poco a quien corresponda. Exactamente, es a quien corresponda. Vale. En este marco de las sodalitates, entre los sacerdotes de los cultos más antiguos, encontramos también los luperci, encargados de la festividad sagrada de las lupercales. Cicerón nos habla de los lupercos como esta cofradía salvaje y agreste de hermanos en forma de lobos, la unión silvestre de los cuales se estableció antes de que la civilización y las leyes, pues eso, la unión silvestre de los cuales se estableció antes de la civilización y las leyes.
Les parece que en un principio los lupercos serían pastores y más tarde, con la institución del sacerdocio regular, el cargo se habría reservado a la nobleza. A pesar de que la ceremonia era dirigida por un solo sacerdote, se trataba en realidad de 2 asociaciones de sacerdotes. Los lupercos, según algunos autores, eran nombrados anualmente y se dividían en los luperci fabiani y los luperci quinctiales, recibiendo de esta manera el nombre de 2 familias aristocráticas. De todas maneras, en el año 45 a.C. se introduce un tercer grupo, que son los luperci iuli, en honor de Julio César. Fue una de estas cosas que hizo el amigo Julio César, ¿no? El primer representante de los cuales fue Marco Antonio. Las características arcaicas de los lupercales se pueden observar fácilmente al tratar la ceremonia ritual. A modo de curiosidad, a Marco Antonio lo criticaron muchísimo por celebrar las lupercales y pertenecer a esta cofradía, digamos que le dieron un poquito para el pelo. Lo que pasa es que creo que cuando terminó de hacer el desfile, ¿sí?, coronó a Julio César como si fuera un monarca. Y eso, pues al pueblo romano le causó un gran revuelo, enojo popular. Bueno, según algunos autores, el sacerdote que presidía la ceremonia de las lupercales era un flamen dialis, ¿vale? Mientras que en el caso de otros sacerdocios encontramos una mayoría de hombres más ciudadanos que consagrados a la divinidad, sería un aspecto más civil, aunque fuera un tema religioso, ellos en su vida hacían eran más bien funcionarios, ¿no? En el caso del flamen dialis sucede todo lo contrario. Los flamines no constituían ninguna cofradía, sino que eran autónomos, por decirlo de alguna manera, y normalmente estaban dedicados a una deidad en concreto. Existían 15 flamonia, 3 mayores y 12 menores, y a pesar de que su creación se atribuye al rey Numa, que es un rey mítico romano, descendiente de Rómulo, parece ser que los sacerdotes, los flamines menores, aparecieron posteriormente. El flamen martiales, por ejemplo, estaba consagrado a Marte, el flamen quirinalis a Quirino y el flamen dialis a Júpiter. Parece ser que habían sido creados para que los deberes religiosos del rey no estuvieran desatendidos por el cumplimiento de otras obligaciones. Pero fue el flamen dialis el que cargó con la mayor parte de los tabúes de la institución monárquica. De este modo, el flamen dialis encarna un estadio muy antiguo del pensamiento religioso romano, reflejado en las numerosas privaciones a las que eran sometidos tanto él como su mujer, la flamínica. Era, a modo de curiosidad, una de las cuantas prohibiciones que tenía el flamen dialis era no podía salir de las ciudades sin permiso, tenía prohibidos una larga lista de alimentos, entre las que costaban, si no me equivoco, eran las habas, o las habas o las judías, no recuerdo bien, que están prohibidas por estar asociadas a los muertos. Y bueno, entre una interminable lista de cosas prohibidas que tenía, la de las más prohibitivas era que no podía salir de la ciudad sin un permiso, no podía abandonarla si no era con su mujer. Eso está bien. Los pobrecillos estaban un poco amargados. Y bueno, pasemos a otro tema, al mundo de los muertos. Baelia, ¿cómo era el culto funerario y en qué creían los romanos primitivos? Respecto a los muertos, el culto funerario en la región latina era en principio la incineración. Los restos se depositaban en una urna que reproducía la forma de una cabaña. También se introducía a menudo como ajuar funerario una pequeña figura humana de barro, supuestamente a imagen del difunto, y una serie de objetos personales, armas, vasos, miniaturizados. Exacto, hechos pequeñitos. Exactamente. ¿Vale? Además de las ofrendas de alimento. Posteriormente, la inhumación sustituyó a la incineración y el sarcófago a las urnas. ¿Y en qué creían respecto a la muerte? No queda muy claro qué es lo que creían los primitivos romanos respecto a los muertos. Sabemos que los romanos creían que los muertos se convertían en manes, que es los benévolos, ¿no? Significa los benévolos. Los manes eran los antepasados a los que se rendía culto y olvidarse de ellos podía ser fatal, ¿no? Los tenían en casa, se tenían que ir saludando constantemente. A modo de curiosidad, hay una historia que cuenta que hubo un año en que se olvidaron de celebrar el culto a los manes y precisamente toda la ciudad de Roma fue invadida por los muertos y causando auténticos terrores y no se apaciguaron hasta que no se le hicieron los rituales necesarios. Dan miedo. Un poquito, sí. Me estoy imaginando una película de Romero ahora mismo. Sí, de zombies. Bueno, los manes eran los antepasados, eso, a los que se rendía culto y no podían olvidarse de ellos. Aún así, nunca queda claro el papel de estos antepasados ni qué les sucede. Es un poquito, pues en los estadios primitivos de las religiones, un poquito como cuando hablábamos de la religión de los nórdicos, de los germánicos, que va reflejando los estadios de la sociedad. Se van viendo los cultos funerarios sobre todo.
Entonces, más adelante, con el sincretismo griego, los romanos ya adoptaron la creencia en un más allá que se situaría en el inframundo. Pues mira, ahora que hablas de sincretismos, sabemos que la religión romana primitiva, ¿no?, se distinguía mucho de la religión romana más imperial. Y sabemos que esta religión primitiva tuvo una serie de cambios y sincretismos. ¿Cómo empezó el cambio de la religión latina a la religión romana que más popularmente se conoce? La religión más bien grecorromana. Vale, el cambio en las formas de culto se debió al contacto con los griegos y los etruscos, sobre todo con estos dos grupos, ¿no? Cuando los latinos empezaron a contactar con etruscos, mucho más refinados que los propios latinos, y con los griegos, que también están, digamos... más avanzados. Es que no me gusta usar la palabra avanzados, no, pero bueno, tenían una imaginería más compleja, por decirlo así, ¿no? Sí. Su religiosidad fue cambiando hasta tomar la forma que conocemos hoy en día como religión romana. Este sincretismo culminó en época imperial con una total helenización de la religión romana. En primer lugar, la religión romana primitiva no rendía culto en templos. En su lugar, los sitios de culto eran bosques considerados sagrados y en los que se creía que habitaban uno o varios dioses o númenes. Fue el contacto con los etruscos lo que hizo que la religión romana adoptara los templos y diera una casa a sus dioses. Además de la adopción de los templos, otro cambio significativo fue el de dar a los dioses una forma humana. La antropomorfización. Sí, es una palabra difícil. Hoy Eris está que se ríe de nosotros. No sé quién ha escrito estas cosas aquí. Eris, ha sido Eris. Eso. Vale, la forma humana, la antropomorfización. Molt bé. No solo significó dar forma a aquello que antes no la tenía, sino que también supuso la adopción de mitos griegos, además de un sincretismo entre las divinidades. Se desconocen los mitos latinos en su mayoría, y esto se debe a que sus divinidades, al no ser entidades concretas, nunca tuvieron una mitología propia, lo que convierte la religión romana en algo bastante único dentro del paganismo antiguo. Esto hizo que la figuración de las divinidades como algo humano estuviese acompañada de una adopción de los mitos griegos, que para entonces ya estaban elaborados y tenían toda una cohesión propia. Otras influencias muy importantes fueron la adopción de los arúspices, la adivinación a partir de las entrañas de los animales, especialmente el hígado, y de otros oráculos como la adivinación a partir de los rayos y los auspicios, la adivinación de la intención de los dioses a partir del vuelo de las aves, así como el marcado ritualismo que caracterizó a la religión romana el resto de su historia. A modo de curiosidad, con el paso del tiempo, los mismos romanos olvidaron en gran parte los motivos de tan marcado ritualismo y la observación de las formas. ¿Por qué lo hacemos todo tan complicado? No sé. Bueno, como que van en fases, ¿no? Sí. Es normal. Lo que pasó con la religión romana es que al principio partió de algo muy, muy primitivo, muy naturista, y se fue civilizando, vamos a llamarlo así. Digamos que Roma se fue expandiendo, Roma fue creciendo, y eso hizo que la forma de culto exigiera una observación muy atenta para mantenerlo, para mantener esa cohesión social que creaba. Porque al fin y al cabo la religión romana creaba una cohesión social muy importante. Al fin y al cabo, uno de los conceptos más importantes en la religión romana es la Pax Deorum. La Pax Deorum es la paz con los dioses, que para ella se necesitaban que toda la ciudad, toda Roma, todos los ciudadanos hicieran las observancias rituales necesarias, sobre todo los sacerdotes. Si el resto no iban y no miraban mucho, tampoco pasaba nada, pero si los sacerdotes fallaban, eso iba mal. De ahí que estas formas se mantuvieron con tal de mantener esa paz con los dioses de una manera casi enfermiza. Por último, y ya en épocas más tardías, con la llegada del segundo helenismo, que es en el siglo III antes de nuestra era, se iniciaron las importaciones a Roma de dioses orientales de naturaleza mistérica, fenómeno que tendrá larga vida en el mundo imperial, aunque en un principio provocó la reacción de los medios más conservadores. Por esta razón, los últimos siglos de régimen republicano en Roma conocen la decadencia de los cultos tradicionales en favor de los alejandrinos, ¿no? Sería, por ejemplo, el culto a Isis, Osiris y Serapis. Y aunque fuera exclusivamente entre las clases más cultas, también se vivió el desarrollo de sistemas filosóficos como el estoicismo y el epicureísmo, todo lo cual orientó a Roma en cierto modo hacia el misticismo. Pues muchas gracias por todo, Aelia, y bueno, ahora pasaremos en unos breves instantes al mito de Rómulo y Remo.
estrella fugaz, guárdala en tu corazón. Es el alma de alguien que consiguió dar a los suyos su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile porque en esta vida no hay luz sin oscuridad. Bueno, pues seguimos con el programa. El origen mítico de Roma se remonta a los tiempos de la famosa guerra de Troya. Cuando Troya cayó, Eneas huyó y viajó por todo el Mediterráneo rumbo a Hesperia, es decir, el Mediterráneo occidental. Bajo los mandatos de los dioses, Eneas tenía como objetivo fundar una segunda Troya, y fue cuando llegó a la desembocadura del Tíber, en la península itálica, donde empezaría su historia que culminaría con la aparición de Rómulo y Remo. Este origen mítico se lo debimos a Virgilio, que escribió la Eneida a cargo del emperador Augusto con tal de glorificar el pasado de Roma. La leyenda de Eneas tenía el mérito de otorgar a Roma títulos de nobleza al hacer remontar la raza de sus fundadores a los orígenes mismos de los tiempos históricos y al atribuirle antepasados divinos: Zeus, Júpiter para los romanos, y Afrodita, Venus. Además, la grandeza de Roma parecía vaticinada por el mismísimo Homero. Finalmente, Roma parece llevar a término, en el seno de su imperio, la reconciliación entre griegos y troyanos. A continuación, os narraremos la historia de Eneas y la concluiremos con las palabras de Tito Livio en su libro Ab Urbe Condita, que narra la fundación de Roma por Rómulo y Remo. La historia de Eneas comienza con su partida de Troya. Tras escapar con 20 barcos con el objetivo de fundar una nueva Troya, Eneas tuvo un largo viaje en el que primero desembarcó en Cartago. Allí, la reina Dido se enamoró perdidamente de Eneas, y éste pensó en quedarse allí y convertirse en rey de Cartago. Pero los dioses sabían que ese no era su cometido, y le enviaron un mensajero que le dijo que debía partir de inmediato. El troyano, siendo una persona virtuosa y respetuosa con lo divino, hizo caso al mensaje y partió de Cartago,
dejando a Dido en una terrible desesperación que le llevó al suicidio. Tras otro viaje, Eneas llegó a Laurentio, en la costa del Lacio, en la península itálica. Allí remontó el río Álbulo, que más tarde sería conocido como el Tíber, hasta llegar a Palanteo. Esta región estaba reinada por Latino, rey de los latinos e hijo de Fauno. Este rey tenía una hija, Lavinia, a la que los oráculos y el mismo Fauno habían prohibido casarse con ningún pretendiente de la región, pues iba a llegar un extranjero que era el destinado a ser su esposo y gobernar en todo el Lacio. Cuando Eneas llegó, Turno, un primo de Lavinia, que además era su pretendiente, le declaró la guerra al troyano. Tras la guerra y la victoria de Eneas, este se casó con Lavinia, con el que tuvo un hijo, Ascanio, su sucesor. El resto del relato lo continuaremos con las palabras de Tito Livio en su Ab Urbe Condita. Su hijo, Ascanio, no tenía la edad suficiente para asumir el gobierno, pero su trono permaneció seguro durante su minoría de edad. En ese intervalo, el Estado latino y el reino de su padre y su abuelo se preservaron intactos para él. No voy a discutir la cuestión, pues ¿quién podría hablar con seguridad sobre un tema de tanta antigüedad? De si el hombre de quien la casa Julia proclama bajo el nombre de Julo ser su fundador fue este Ascanio, o uno más antiguo que él, nació de Creusa, mientras Ilión aún estaba intacta y que después de la caída compartió la fortuna de su padre. Este Ascanio dejó a su madre a la ciudad de Lavinio, que era por aquellos días una ciudad próspera y rica, con una población abundante, y construyó una nueva ciudad al pie de las colinas albanas, que por su posición, que se extiende a lo largo de la ladera de la colina, fue llamada Alba Longa. Transcurrió un intervalo de 30 años entre la fundación de Lavinio y la fundación de Alba Longa. Tal había sido el crecimiento del poder latino, que ni a la muerte de Eneas, ni durante la regencia de Lavinia, ni durante los años del reinado de Ascanio, ni Mecenio, ni los etruscos, ni cualquier otro de sus vecinos se aventuró a atacarlos. Cuando se establecieron los términos de la paz, el río Álbula, ahora llamado el Tíber, se fijó como la frontera entre los etruscos y los latinos. Ascanio fue sucedido por su hijo Silvio, que por casualidad había nacido en el bosque. Este fue el padre de Eneas, Silvio, quien a su vez tuvo un hijo, Latino Silvio. El sobrenombre de Silvio era común a todos los reyes de Alba siguientes, cada uno de los cuales sucedió a su padre. Sus nombres son Alba, Atis, Capis, Capeto, Tiberino, que se había ahogado en el cauce del Álbula y dio su nombre al río, que en adelante se hizo tan famoso como Tíber. Luego vino su hijo, Agripa, y tras él su hijo Rómulo Silvio. Este fue alcanzado por un rayo y dejó la corona a su hijo Aventino, cuyo santuario estaba en la colina que lleva su nombre y ahora es parte de la ciudad de Roma. Fue sucedido por Proca, quien tuvo dos hijos, Númitor y Amulio. A Númitor, el mayor, le legó el antiguo trono de la casa Silvia. Sin embargo, la violencia pudo más que la voluntad paterna o que el derecho de primogenitura, pues su hermano Amulio le expulsó y se apoderó de la corona, añadiendo crimen sobre crimen. Asesinó a los hijos de su hermano y convirtió a la hija Rea Silvia en virgen vestal. Así, con apariencia de honrarla, la privó de toda esperanza de descendencia. Sin embargo, los hados ya habían decretado el nacimiento de esta gran ciudad y de la fundación del más poderoso imperio después de los dioses. La vestal fue violada por la fuerza y dio luz a gemelos. Declaró a Marte como a su padre, ya sea porque realmente lo creía o porque la falta pudiera parecer menos grave si una deidad fue la causa de la misma. Pero ni los dioses ni los hombres la protegieron a ella o a sus hijos de la crueldad del rey. La sacerdotisa fue enviada a prisión y se ordenó que los niños fuesen arrojados al río. Por un enviado del cielo, ocurrió que el Tíber desbordó sus orillas y las franjas de agua estancada impidieron que los que estaban llevando a los niños se aproximaran al curso principal. Esperaban que esta agua estancada fuera suficiente para ahogarlos, por lo que, con la impresión de estar llevando a cabo las órdenes del rey, expusieron a los niños en el punto más cercano de la inundación, donde ahora se halla la higuera Ruminal. Se dice que había sido anteriormente llamada Romular. El lugar era entonces un páramo salvaje. La tradición continúa diciendo que, después de la cuna flotante, en la que los niños habían sido abandonados, hubiera sido llevada a tierra firme por las aguas que se retiraban, una loba sediente de las colinas circundantes, atraída por el llanto de los niños, se acercó a ellos, les amamantó y fue tan dulce con ellos que un pastor del rey la encontró, lamiendo a los niños con la lengua. Según la historia, el nombre del pastor era Faustulo. Se llevó a los niños a su choza y los dio a su esposa Larentia para que los criara. Algunos autores piensan que a Larentia, porque había prostituido su cuerpo, era llamada loba entre los pastores y que este fue el origen de la historia maravillosa.
Tan pronto como los niños así nacidos y criados llegaron a ser hombres jóvenes, aunque no descuidaban sus deberes pastoriles, preferían recorrer los bosques en expediciones de caza. Como su fuerza y valor se fueron así desarrollando, solían no solo acechar a los feroces animales de presa, sino que incluso atacaban a los bandidos cuando cargaban con su botín. Distribuían lo que conseguían entre los pastores, con quienes, rodeados de un grupo cada vez mayor de jóvenes, se asociaron tanto en los peligros como en las diversiones y pasatiempos. Se dice que la fiesta de la Lupercalia, que se sigue observando, ya se celebraba en aquellos días en la colina del Palatino. Evandro, un arcadio, había poseído aquel territorio muchos años antes y había introducido un festival anual de Arcadia en el que los jóvenes corrían desnudos por deporte y desenfreno, en honor a Panliceo, a quien los romanos más tarde llamaron Iunus. La existencia de este festival fue ampliamente reconocida y fue mientras los dos hermanos participaban en él cuando los bandidos, enfurecidos por la pérdida de su botín, los emboscaron. Rómulo se defendió con éxito, pero Remo fue hecho prisionero y llevado ante Amulio. Sus captores lo acusaron descaradamente de sus propios crímenes. La acusación principal contra ellos fue la de invadir las tierras de Numitor con un grupo de jóvenes que habían reunido y llevarlos a saquear. Remo, en consecuencia, fue entregado a Numitor para que lo castigaran. Faustulo había sospechado desde el principio que los que había criado eran de descendencia real, porque era consciente de que los niños habían sido expuestos por orden del rey y el tiempo en que los había adoptado correspondía exactamente con el de su exposición. Había, sin embargo, rechazado divulgar el asunto antes de tiempo, hasta que se produjera una oportunidad adecuada o la necesidad exigiera su divulgación. Alarmado por la seguridad de Remo, reveló el caso a Rómulo. Rómulo rechazó un ataque directo con su banda de pastores, porque no era rival para el rey Amulio, en lucha abierta. Les instruyó para acercarse al palacio por diferentes vías y encontrarse allí en un momento dado, mientras que desde la casa de Numitor, Remo les ayudaba con una segunda banda que había reunido. El ataque tuvo éxito y el rey fue asesinado. Después de que el gobierno de Alba fuera así transferido a Numitor, Rómulo y Remo fueron poseídos del deseo de construir una ciudad en el lugar donde habían sido abandonados. Estas buenas expectativas fueron perturbadas por la maldición ancestral de la ambición, que condujo a una lamentable disputa sobre lo que al principio era un asunto trivial. Como eran gemelos y ninguno podía pretender tener prioridad basada en la edad, decidieron consultar a las deidades tutelares del lugar para que por medio de un augurio decidieran quién daría su nombre a la nueva ciudad y quién habría de regirla después de haber sido fundada. Rómulo, en consecuencia, seleccionó el Palatino como su lugar de observación, Remo el Aventino. Dicen que Remo había sido el primero en recibir un presagio. 6 buitres se le aparecieron. Justo tras producirse el augurio, a Rómulo se le aparecieron el doble. Cada uno fue saludado como rey por sus propios partidarios. Los unos basaron su aclamación en el momento de la aparición, los otros en el número de las aves. Luego se siguió un violento altercado. El calor de la pasión condujo al derramamiento de sangre y, en el tumulto, Remo murió. La creencia más común es que Remo saltó con desprecio sobre las recién levantadas murallas y fue de inmediato asesinado por un Rómulo enfurecido, que exclamó: «Así se hará de ahora en adelante con cada uno que salte por encima de mis muros». Rómulo se convirtió en gobernante único y la ciudad fue nombrada Roma por él, su fundador. Su primer trabajo fue fortificar la colina palatina, donde él mismo se había criado. Y bueno, después de este mito de Rómulo y Remo, que la verdad a mí me choca un poco que sea un fratricida, ¿no? El que funda Roma. Pero bueno, al margen de estas apreciaciones, hoy en nuestra sección de reflexión, queridos oyentes, queremos haceros llegar una campaña, un
una propuesta, una iniciativa que desde el Pagan Federation International España, más concretamente la región de Cataluña, coordinada por Baelia y por mí, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues hemos emprendido, hemos hecho una pequeña propuesta que es una campaña ambiental pagana. Antes que nada me gustaría hacer una pequeñísima reflexión, ¿no? Y es que creo que los paganos ya es hora, los que no lo hagamos, hacerlo, y los que lo hacen, que lo continúen, de dar ejemplo a la sociedad. Porque creo que una religión no vale nada si no sirve de algo al mundo. Y creo que la religión pagana sirve de mucho a este mundo. Y creo que ya es hora de que demostremos que nuestros valores sirven de algo a la sociedad. Y yo creo que no hay cosa más pagana que cuidar lo que nosotros consideramos sagrado, que es la naturaleza. Y así que por este motivo hemos emprendido una campaña que se denomina Aprovecha el viaje. Y bueno, Baelia, explícanos un poquito en qué consiste esta campaña. Aprovecha el viaje. Vale. Pues la idea era hacer un trabajo comunitario, pero que diera la opción también a participar desde un punto de vista individual, ¿no? Desde la acción individual. En el sentido de que muchas veces los paganos, pues, en ciudades como Barcelona, podemos juntarnos en grupos más o menos grandes, pero luego siempre en pequeños pueblos, en provincias, pues es más difícil, incluso por horarios de trabajo y todo eso, juntarse, y uno está solo con 2 o 3 personas. Bueno, la idea era que no importara cuál era el grupo de participantes, sino que todo esto, cada uno a su manera, pudiera participar en una campaña global para dar una visibilidad a las acciones. O sea, no es solo hacer una acción comunitaria, una acción en beneficio de terceros, en este caso en beneficio del medio ambiente, sino también dar una visibilidad en el paganismo, porque nosotros normalmente convivimos entre nosotros, y yo soy la primera que tengo una visión muy positiva de lo que es ser pagano y de lo que son, pues, la relación con los paganos, en el sentido de que no siento que estemos acosados, no siento que tenga que quejarme de muchas cosas, puedo llevar una vida normal. Pero sí es verdad que en otros medios de comunicación, en la radio, de repente en alguna entrevista, alguna persona que hace un libro que lee más gente, ¿no? Dirigido a un público general, el paganismo suele verse desde la vertiente más negativa, ¿no? Desde la vertiente de los raritos. Sí, sí, la verdad es que por desgracia el paganismo se asocia mucho con el esoterismo, vamos a llamarlo, no el esoterismo bueno, sino el esoterismo a veces cutre. Las cosas como son. Y por desgracia sí, eso nos da una visión bastante negativa de cara al público. Incluso no hace mucho estaba escuchando a Iker Jiménez. Iker Jiménez, un saludo desde Encrucijada Pagana. Seguro que nos escucha. Seguro, da igual. No, pero sí, era muy gracioso, pero estaban hablando de Barbikernes y de todo el tema que hubo, pues, en el norte hace unos años. Para quien no lo sepa, este hombre quemaba iglesias y se denominaba a sí mismo pagano. Bueno, que no tiene mayor relevancia, pero es para lo que sale la palabra paganismo, como... El titular. Ajá. Va asociado a una cosa bastante fea, las cosas como son. Y claro, pues de cara a gente que, pues eso, que no tiene un contacto constante con paganos, pues te asocian directamente a eso, ¿vale? Entonces, no era solo hacer las acciones, que obviamente tanto en nuestros grupos como a nivel individual nosotros hacemos acciones por ayudar a los animales, al medio ambiente, a otras personas, etcétera, sino darle una visibilidad como colectivo pagano, ¿vale? En la campaña, volviendo un poco al tema, tiene diferentes aspectos a resaltar. Uno es conocer el medio ambiente, ayudar a los demás a que conozcan el medio ambiente y cómo cuidar de él desde acciones pequeñas, en el sentido de que cualquier cosa que hagas por el bien del medio ambiente o de cualquier otra causa ya es algo y tiene una repercusión. Luego, pues favorecer el encuentro entre diferentes grupos paganos, porque, pues como tú comentabas, hay muchas diferencias entre nosotros en cuanto a creencias, en cuanto al tipo de culto y tal, pero todos los paganos tenemos en común, o deberíamos tener en común, un respeto por la naturaleza, incluso pues una consideración de la naturaleza como algo sagrado. Y luego, pues también fomentar el contacto entre gente que es pagana y gente que no es pagana, pero que se pueden acercar en un momento dado, pues hacer una excursión, pues del mismo modo que a mí me puede interesar, yo qué sé, ir a visitar la Alhambra, que no es pagana, ir a visitar una catedral, que no es pagana tampoco. Cierto. Yo qué sé, escuchar un coral, miles de cosas culturales que no son paganas y a mí me interesan porque son un bien para la humanidad, pues ver que tanto la cultura tangible como intangible pagana es un bien para las personas que no son paganas, también es su herencia, aunque no compartan pues nuestras creencias o nuestra manera de llevar a cabo el culto.
Exactamente. Bueno, para ello, pues desde Aprovecha el Viaje, esta campaña, digamos que vamos a promover diferentes acciones. Hay algunas que son acciones desde Internet, a las que os animamos que participéis porque hay algunas que son un poco divertidas, como la de mi favorita, que es un sorteo a base de que vosotros nos enviéis fotografías, pero no pueden ser fotografías normales, no. Tienen que ser fotografías de vosotros con una bolsa de basura de cosas que hayáis recogido del bosque. Exactamente, los desperdicios que encontréis por el bosque los reunís todos en una basura y os hacéis una foto así, si queréis con Instagram o sin Instagram, y nos la enviáis a nosotros y todos aquellos que nos enviéis una fotografía entráis en un sorteo. Es un sorteo un poco humilde, bueno, 25 euros para compras online, ya veremos de qué, suponemos que objetos paganos, libros, etcétera. Exactamente. A ver, el tema, vamos a desglose esta es, digamos, la actividad básica de la campaña. Sí, básicamente, ¿vale? Que las pequeñas acciones individuales de este tipo, o sea, se sumen al conjunto. Vale, la campaña se llama Aprovecha el Viaje porque muchos de nosotros vamos a hacer rituales o excursiones al bosque. Ya que vas, aprovecha el viaje. Es una frase de brujería tradicional. Sí, aprovecha el viaje. Muchas madres no lo dicen, ¿no? Sí, pues dice, ya que sales, aprovecha el viaje y tráeme pan. Exacto, pues ya que sales, ya que vas. También es un poco la idea de ofrendar el trabajo. Estamos muy acostumbrados a ofrendar objetos físicos, comida, no sé qué, pero el esfuerzo o el gesto también puede ser una ofrenda. Es un poco... Y de hecho... vamos a un bosque, yo creo que algunos de nuestros oyentes lo habrán visto por internet, una imagen que dice que el bosque no necesita nada de lo que tú le puedas llevar. Al bosque no le falta nada ya. Pero él no puede limpiarse solo. Al bosque le sobran cosas, exactamente. Entonces, bueno, pues sería un gesto bonito para el bosque y todos sus habitantes, que si hay algo que les está molestando, nosotros nos lo llevemos, ¿vale? Es una cosa sencilla que todo el mundo puede hacer, vayas solo, vayas acompañado. Otra ventaja de esto es que lo podemos hacer en Barcelona, en Madrid, en el Pirineo, en México, en Chile, en Argentina, Estados Unidos, Rusia, bueno, cualquier lugar del mundo, ¿vale? La campaña es internacional. Nosotros la abrimos. Exacto. Exactamente. Si quiere participar alguien de fuera, que sepa que es bienvenido. Y por eso el sorteo que vamos a hacer es con la foto del antes y el después, de un espacio pequeñito. Si hay alguien que no quiere salir en la foto, no hace falta que salga. Exactamente. Simplemente pues que se vea. Aquí había papelitos o lo que sea y cómo se ve sucio y cómo se ve limpio. No vale tirarlos. No vale tirarlos que... No creo que nadie necesite tirarlos, porque están llenos de porquería. Sí, eso es verdad, pero bueno, también hay mala gente. Vale, entonces el sorteo, para que fuera algo que se pueda enviar a cualquier parte del mundo, España, pues es un vale de 25 euros para compras en internet. ¿Vale? En principio queríamos regalar libros, que es lo que pues queremos fomentar también, pero pues como hay diferentes plataformas, pues hay 25 euros que lo gastáis en lo que os apetezca. También, aparte de estas pequeñas acciones y este pequeño este movimiento, también queremos hacer desde Aprovecha el Viaje una dinámica de generación de contenidos, es decir, crear una serie de dosieres temáticos sobre el medio ambiente, bueno, que hablen de la importancia de la naturaleza en nuestra vida, leyendas y cuentos de los bosques, leyendas y cuentos de los árboles, fauna y flora míticas, etcétera. Básicamente, pues son unos dosieres públicos que dan licencia Copyleft, en que cualquiera puede acceder a ellos y así conocer un poquito tanto la parte más pagana y más mítica y religiosa de los bosques, como la parte más natural y ecológica que al fin y al cabo nos interesa a todos también. Y bueno, vale, pues simplemente nosotros vamos a generar nuestros dosieres. Exactamente. Si queréis colaborar, pues simplemente nos lo enviáis. Tened en cuenta que los dosieres serán públicos y los queremos hacer pues para que lleguen al máximo de personas posibles, incluso para que se puedan usar en el ámbito educativo, pues con licencia Copyleft. Exactamente. Aparte de eso, también hemos pensado una serie de acciones presenciales que, bueno, entre las que cuentan salidas a la naturaleza, ya a nivel de Pagan Federation, ya crearemos unas actividades que iremos anunciando en la radio. También haremos nuestra querida... Anúncialo tú, por favor, que yo me emociono demasiado. ¿Te emocionas? Sí. ¿Por la gincana? Sí, la gincana. Vale, para que los que no conozcan nuestras actividades y tal, el año pasado hicimos una gincana pagana en Barcelona, pues, con una serie de pruebas, preguntas, respuestas, fotografías y tal, una cosa sencillita.
Entonces adaptaremos la experiencia del año pasado en Barcelona para incluir, además de dioses y diosas de los que ya hablamos el año pasado, pues para que hable de fauna y flora mágicas, míticas. Y todo tema relacionados pues esto con la naturaleza. Y también, si la infraestructura nos lo permite, que rezamos a los dioses para que así sea, tenemos pensado hacer un mercado de segunda mano de artesanía y de reciclaje también. Vale, la idea sería que fuera abierto al público en general y que los participantes pudierais traer objetos que ya no usáis y venderlos o cambiarlos por otros. O bien, si hacéis productos, pues, tema de artesanía del reciclaje, que los pudierais pues exponer o intercambiar o vender. Por último, para participar en esta campaña hay diversas maneras de participar. Podéis participar como individuos, ya sea, pues como hemos dicho, ya enviando una fotografía, ¿no?, de cómo habéis limpiado un lugar de un bosque, o a partir de enviaros un artículo, un texto sobre la temática, algo, incluso material gráfico. También podéis organizar algo a nivel individual en vuestro grupo de amigos, es decir, mirad lo que hemos hecho, lo que queráis. Respecto a otro tipo de participaciones, si tenéis un grupo, sois un grupo, o queréis organizar algo desde vuestro grupo y uniros a nuestra campaña, básicamente es que lo que organicéis, digáis que nos informéis de, mira, vamos a hacer esto y lo vamos a abrir al público para que la gente pueda venir y participar activamente. Estáis totalmente invitadísimos a que organicéis actividades con el mismo fin de limpiar la naturaleza, ¿no?, y ayudar un poquito a nuestros bosques. Vale, aquí se incluye todo tipo de actividades, o sea, cada uno según sus gustos y sus habilidades, ¿no? Si conocéis algún taller, o sea, por ejemplo, si alguien, incluso que no sea de un grupo pagano, un taller de reciclaje, etcétera, pues también rituales, charlas, salidas, lo que sea, con el nombre de cada grupo, y simplemente sería adherirse a la campaña. No tiene que ver nada, formar parte de PFI o no. La convocatoria es abierta porque lo que queremos es dar visibilidad a la comunidad pagana en general. Exactamente. Pues eso, la actividad la puede hacer cada grupo a su gusto. Y lo único que pedimos es el vínculo pues a la página de la campaña para que nosotros podamos ir presentando tanto en Facebook como en la página de PFI como en el programa de radio, pues podamos ir comentando las diferentes actividades. Bueno, por último ya queremos decir que todos los resultados de la campaña serán expuestos en la Conferencia Nacional de Pagan Federation International de 2014, que este año se realizará aquí en Barcelona. Y bueno, expondremos los resultados, cómo ha ido esta campaña, qué grupos han participado, qué actividades se han hecho. Y bueno, ahí ya pues nos sonreiremos más o menos y bueno, demostraremos que los paganos pues hacemos cosas útiles, no solo por la sociedad, sino también por el mundo que no nos pertenece. Así que bueno, muchas gracias, Vaelia, y ahora pasamos a nuestra sección de agenda. Vale. Bueno, pues empezamos la agenda con el próximo... ¿Ya? Carlos está danzando aquí. Prosigue, es que estoy bailando. Estoy haciendo una danza. En honor a Eris. No, es que ya soy un frater arbal. Ah, vale, muy bien. Está bien. Estoy muy romano. Con el beneplácito de nuestro frater arbal residente, pasamos a la sección de agenda. El próximo sábado 18 de enero, PFI organiza una salida al Museo de Arqueología de Reus, en el que se exponen los restos de las culturas prehistóricas y antiguas que habitaron esta zona de Cataluña. Además, hay una exposición temporal de la medicina en el mundo romano. La entrada al museo es gratuita. Creemos que por la exposición temporal cobran unos 2 euros, pero en ningún caso pues, sería más de 2 euros el coste. El lugar de encuentro es la estación de Renfe de Reus a las 10:30. Para más información pues, podéis consultar el evento en Facebook o escribir a catalunya@paganfederation.org. La semana del 20 de enero inician 2 talleres a cargo de Lidia Xaló en la Escola Mariló Casals, ¿vale? Uno es la introducción a la brujería tradicional, que se realiza los martes de 8 a 10, y otro es introducción al chamanismo, los jueves de 8 a 10 también. El precio son 95 euros al mes y los menores de 30 años y parados tienen un descuento y les sale por 80 euros al mes, ¿vale? Si queréis saber el programa de los cursos, podéis visitar la web www.escolamarilocasals.com. El lunes 13 a las 7:30 en el Teatreneu de Gracia, ahí en Barcelona, hacen una jornada de puertas abiertas, por si queréis conocer a Lidia y ver un poco pues en qué consiste el trabajo. Y por último, el sábado 25 de enero comienza el taller de introducción al paganismo a través de los elementos a cargo de Melina Limnaya.
Este curso va dirigido a personas que empiecen a dar sus primeros pasos en el paganismo o que quieran revisar las bases sobre las cuales practican. La verdad es que el curso se realiza en una ubicación única, es en el entorno del Parque Natural del Foix. Y ahí se realizará en contacto con la naturaleza un viaje de un año estructurado en 4 etapas, una por cada elemento, con 3 sesiones teórico-prácticas por etapa, enfocadas a que cada persona encuentre o afiance su propia forma de trabajo mágico y espiritual pagano. Si queréis más información, consultad el evento en Facebook o escribid a catalunya@paganfederation.org. Es necesaria una inscripción previa. Y bueno, si organizáis o conocéis algún evento o propuesta de actividad relacionada con el paganismo y temas afines, os invitamos a que la incluyáis en nuestra agenda escribiendo a encrucijadapagana@gmail.com o bien a través de nuestra página de Facebook. Nosotros retomaremos el programa a partir del miércoles que viene. Muy bien. Por cierto, que en cuanto a los eventos, pues como evento estamos pensando en salidas, talleres, conferencias, etcétera, ¿vale? Otro tipo de eventos más culturales, pues los tocaremos. Ya tendremos que ver por dónde los metemos. Les digo, por los mails que hemos ido recibiendo. Y ahora sí que ya está. Y bueno, queridos oyentes, aquí termina nuestro programa de hoy y esperamos que este viaje histórico a la antigua religión romana os haya sido de vuestro agrado. Pero antes de que Baelia me interrumpa, yo este programa de hoy se lo quiero dedicar a una persona que me guste o no es especial para mí, que es mi padre. Yo, papá, este programa que sepas que te lo dedico, y se lo dedico nada más y nada menos por un motivo, aparte de porque es un romano de pies a cabeza. Mi padre ha hecho una cosa que a todos los paganos que nos haya interesado, nos interesa o os guste Roma, que es un calendario romano en Google Calendar. ¿Por qué es tan especial este calendario? Porque, damas y caballeros, lo podéis sincronizar con vuestros dispositivos Android. Es muy divertido. ¡Sí! Exactamente. Bueno, pues mi padre se ha encargado de hacer un calendario en Google Calendar donde se ven todas las fechas y festividades romanas. Y bueno, voy a dejar el link en la página de Facebook para todos aquellos interesados puedan unirse al calendario romano. Y bueno, mi móvil lo tengo sincronizado con el calendario romano. Ya más adelante crearemos otros calendarios paganos, que haremos el calendario vikingo, el calendario celta, el calendario, si hace falta, erisiano, exactamente, que va a base de dados. Así que bueno, pues eso, que papá, este programa va por ti, muchas gracias por ese calendario que nos has ofrecido a los paganos. Y bueno, querida Baelia, ya está, no te interrumpo más, sigue. No, sigue. Que sé que te gusta. Ya, pues bien. Bueno, si os ha gustado, os esperamos en el próximo programa en el que trataremos la religión romana en la época imperial. Y bueno, queremos agradecer a Xavi Casas su labor técnica y desearle un feliz año pagano bajo la tutela de nuestra patrona Eris. ¡Feliz año, Xavi! Y por último, damos las gracias a todos los oyentes que nos acompañan en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online a través del podcast. No olvidéis que podéis seguirnos por Facebook. También podéis escribirnos con vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com. Y así que esperamos vuestros oídos el próximo miércoles 15 de enero a las 6 de la tarde en Sardañola Radio, aquí, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto y que los dioses estén con vosotros.